por venir en nombre de la Asociación Católica de Propagandistas, y quería agradecer a Higinio Marín que haya venido a San Sebastián, que sé que estás muy ocupado siempre, pero la verdad es que siempre que te pedimos algo, aquí viene Higinio. Te lo agradezco un montón, Higinio. Y bueno, pues, ¿quién va a presentar a Higinio? Pues le va a presentar un joven donostiarra, Javier Ormazábal, porque hemos pensado que qué mejor que alguien que tenga que ver con el mundo de Higinio, ¿no? Javier ha estudiado filosofía y literatura en la UNAV, igual que Higinio, y luego además ha estudiado un máster de lenguas antiguas lenguas antiguas en Jerusalén, y está haciendo el doctorado en la Universidad de Navarra también de filosofía, algo sobre la belleza, ¿no? Sí. Y además ha escrito un libro, a pesar de su juventud, ha escrito un libro junto con Julio Borges que se titula La posmodernidad en jaque. Eso es, la posmodernidad en jaque. Bueno, pues no nos entretenemos más, le paso la palabra a Javier y adelante. Bueno, yo voy a hacer una, espero que breve presentación de Higinio, porque el que tiene que hablar es él. Higinio es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, ha sido profesor en la Universidad de Navarra, en la Universidad Pública de Navarra, en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. También ha sido profesor investigador en el Instituto de Ciencias para la Familia y en el Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra, y profesor en el Instituto Pontificio Juan Pablo II de Valencia. Me consta que ha dado clases y que es profesor invitado en muchas otras instituciones que llevaría demasiado tiempo enumerar. Ha desempeñado cargos de responsabilidad en diversas universidades y desde mayo de 2023 es rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Ha participado en órganos rectores y consultivos de entidades públicas, ha impartido conferencias, cursos y seminarios en universidades nacionales y extranjeras, en escuelas de negocios y de gobierno y en centros culturales y educativos. Y bueno, a título personal, me parece que es uno de los filósofos españoles más preclaros de la actualidad y que propone una antropología cultural y filosófica muy iluminadoras, ancladas en el sentido común, pero a la vez muy sorprendentes. A mí me encanta escucharle a Higinio. La primera vez que lo escuché fue en septiembre de 2017, cuando yo estaba en primero de filosofía. Higinio impartió un seminario en la Universidad de Navarra sobre antropología de la sexualidad y la de la afectividad, que no sé si recordará. Yo en ese momento estaba todavía situándome en la universidad y acabé por casualidad en ese seminario pensando que no iba a entender nada. Y al contrario, no solo entendí, sino que vi que las explicaciones de Higinio pues, tenían una hondura que satisfacían mis anhelos filosóficos y me dejaban con hambre de más, ¿no? Desde entonces, esas explicaciones, arraigadas tanto en la filosofía como en la literatura, muy especialmente en la Biblia y en la Odisea, fuentes de referencia para Higinio, se convirtieron en coordenadas para mi propia manera de entender la antropología y me han hecho seguir su actividad durante estos últimos años. La última conferencia de Higinio a la que asistí presencialmente fue una que dio en febrero de este año en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, bajo el título El origen de la civilización, una arqueología de lo humano, donde, como siempre, no dio puntada sin hilo. Y bueno, como único titular que puedo dar antes de la ponencia de hoy, solo puedo decir que Higinio no se conforma con diagnósticos fáciles y superficiales de los fenómenos culturales actuales, sino que va al fondo, o sea, al mismo tiempo sin perderse en pedaleos ajenos a los que no son filósofos, sino que habla a todos y interpela a todos. Muy brevemente, siento la obligación también de decir que Higinio ha sido muy fecundo en publicaciones y, por no aburrir, diré que algunos de sus títulos más destacados son La invención de lo humano, la génesis sociohistórica del individuo, Mundus, una arqueología filosófica de la existencia, que es un libro precioso, y Humano todavía humano. Y su último libro, aquí presente, Filosofía breve de la vida, que se publicó hace unos meses, hace una especie de biografía filosófica estableciendo un índice de 51 infinitivos que cubren las distintas etapas de la vida humana. Nacer, jugar, elegir, volver, hasta sepultar y por último morir. Y de los que hace un profundo análisis filosófico.
Y para terminar, además de todo esto, Higinio es una persona de una integridad y una amabilidad enormes, tiene una participación muy activa en el debate público. De hecho, ante la pregunta ya clásica de dónde están los intelectuales cristianos, pues Higinio es uno de esos nombres que aparecen inmediatamente como respuesta. Es una persona muy entregada y también muy ocupada, porque da charlas por toda España y seguro que tiene una agenda muy apretada. Así que ya solo queda agradecerle que haya venido hoy hasta aquí a hablar sobre la corrección política y los irreductibles galos de Asterix. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Pues estoy encantadísimo de estar con ustedes. No tiene ningún mérito venir a San Sebastián, ninguno. El paseo que he dado esta mañana, esta tarde, con este día, que no es de los más frecuentes, pero cuando salen, soleado y fresquito. No me he comprado el bañador por esto, o sea, porque he visto a la gente en la playa y he dicho esto. Bueno, tenía una reunión online y no podía, pero si hubiera podido me lo habría comprado y me había bañado. He venido muchas veces a San Sebastián en los 16 o 17 años que viví en Pamplona. Tengo amigos enterrados en el cementerio a los que suelo visitar si mi visita da tiempo. Mi director de tesis era un guipuchi empedernido. Aquí he hecho paseos con mi novia, entonces mi única novia, también mi única mujer, y la madre de mis hijos. O sea que me siento, a pesar de ser murciano, de corazón muy, muy apegado y muy allegado. Y habría venido por cualquier otra razón, es verdad, como voy a donde me llaman, pero aquí vengo con más razón todavía. Encima, además, si era poco, resulta que en la universidad de la que soy profesor y ahora circunstancialmente rector, pues yo trabajaba en un campus cuyo obispo es el señor Munilla, que le dije además que venía hacia acá y me dijo, bueno, o sea, a mí venimos con todas las bendiciones y todos los saludos. Y además, hace tiempo ya que dejo con espíritu de, no sé si de obediencia o de servicio o lo que sea, que los organizadores pongan los títulos, básicamente, ¿no? Solo me resisto a alguno, quieren que hable de la Agenda 2030 en todos sitios, entonces siempre que puedo me escapo. Pero yo creo que en este caso debió de salir de mí lo de la corrección política, es probable, pero creo que es Paloma la que puso lo de los irreductibles galos fijos, porque a mí eso no se me habría ocurrido. Pero la verdad es que me hizo mucha gracia y el cartel también. Y dije, pues es que es verdad, es que en San Sebastián necesitan de la pócima mágica y de los druidas y de lo que haga falta, así que vengo encantado. Y vengo además para decirles cosas que seguramente saben. Ordenadas, pero saben, ¿no? Porque es verdad que vivimos en sistemas democráticos y en sistemas democráticos que formalmente no solo toleran o respetan, sino que se supone que han de fomentar la libertad, pero de facto usted y yo hemos visto cómo en apenas un par de décadas, incluso menos, ambientalmente, institucionalmente, mediáticamente, educativamente, se ha ido imponiendo unos límites a lo que se puede decir, a lo que se puede manifestar que uno piensa, a lo que se puede manifestar incluso que uno siente, que son unos límites que tienen tenían un cierto carácter informal, porque ahora, de manera sorprendente, muchos de ellos se han convertido en políticas institucionales, más que eso, se han convertido en los límites de lo razonable. De tal manera que si uno declara no participar de esos supuestos o estar inclinado a discutirlos, uno pasa a tener una posición poco confiable,
por decirlo así, ¿no? Entonces, es bueno reflexionar sobre eso, es bueno entender con la solvencia que permite pensar un ratito sobre ese asunto, porque es un movimiento cultural, un movimiento histórico que a mi juicio todavía no ha llegado a su culmen y que además introduce elementos realmente de preocupación. Bueno, entonces, ¿qué es la corrección política? Pues es un conjunto de restricciones sociales respecto de lo pertinente, en todo el ámbito de la expresión, ¿no? O sea, de aquellas cosas que uno puede decir sin cometer, sin generar un sobresalto o una incomodidad para uno mismo y para los que le escuchan, ¿no? Por tanto, es el límite de lo impertinente y de lo que corresponde decir o no corresponde decir según... Es verdad que esos criterios sociales de pertinencia y de corrección tienen grados y pueden ser simplemente, y empiezan por ser simplemente el desagrado o el desafecto público, pero esas cosas no se quedan así, ese desagrado y ese desafecto público termina elevándose a categoría de norma, primero de norma de corrección social y después se eleva a norma de carácter formal, y es lo que un profesor no puede decir en clase sin poner en peligro su carrera académica, lo que un político no puede decir en público poniendo en peligro su carrera política, lo que un periodista no puede, en fin, entonces empieza a haber un coste, una sanción pública a decirlo, que no es no es el mero estatus de impertinente, empieza a haber un coste, ese coste ya lo tenemos desde hace tiempo en España, en muchas cuestiones, pero ese coste, por su propio impulso, termina formalizándose en jurisdicción, en políticas institucionales, con fondos públicos, y nosotros estamos inmersos en eso y lo sabemos. Ustedes lo saben más y antes, porque viven en una tierra preciosa, llena de gente inmensamente noble, pero donde han padecido un régimen de exclusión de lo que se puede decir, de lo que se puede pensar y de lo que se puede sentir, criminal, porque no hay otra palabra, ¿no? Cuando se mata por decir, pensar o sentir cosas. Pero ahora la intensidad de la coerción social, por lo que me parece, no ha bajado. Gracias a Dios no se mata, pero la intensidad, la exclusión, que además acontece por razones distintas que pueden ser confluyentes, que me parece que también es algo que ustedes pueden vivir muy bien. Bueno, pero y con esto tenemos una caracterización inicial que nos permite enfocar el tema, pero no hay comprensión de ningún acontecimiento contemporáneo sin una cierta retrospectiva histórica. Y si miramos hacia atrás, lo que hay que decir es que siempre ha habido corrección política. No era corrección política, pero siempre ha habido sistemas sociales de restricciones y penalización más o menos severa de lo que se podía decir, de lo que se podía pensar, de lo que se podía sentir. Y hay que mirar atrás, entre otras cosas, porque a veces han sido precisamente los que ocupaban nuestra posición y tenían una posición mayoritaria en sistemas sociales los que aplicaban esas restricciones sociales. Es decir, que por muy disolvente o por muy ácido que resulte el pensamiento de Diderot, pues Diderot tenía miedo a decir lo que pensaba porque le podían pasar cosas. Y entonces lo que había era una especie de cristianismo objetivado y cristalizado en orden público, y entonces las autoridades que querían mantener el orden público
les interesara o no la ortodoxia de la fe cristiana, sabían que podían utilizar ese sentido común cristiano para sostener pues, actuaciones que tenían fines políticos. Ha pasado en España mismo, con el último régimen confesional católico que ha habido, pues el catolicismo formaba parte del orden público, entonces uno lo transgredía, pues se exponía a sanciones de naturaleza positiva y legal que a los católicos de hace 50 o 60 o 70 años, pues en su mayoría no les llevaba a escándalo. Así que, pero no solo en Europa, en el mundo entero las religiones incorporan un sistema de corrección pública. Forma parte en algunos de esos sitios, esos sistemas de corrección pública se elevan directamente, no es que se eleven a categoría de ley, es que derivan de la ley misma, en la sharia islámica. Y efectivamente, o sea, hay una corrección social, moral, pública, de todo tipo, de naturaleza fundamentalista y teocrática. Ni en su peor momento las sociedades cristianas han tenido semejante cristalización. Las sociedades cristianas de lealtad latina, por así decir, porque en algunos entornos reformados no hace falta ser muy leído para que a uno le suene que el calvinismo tiene planteamientos así y otras variantes. Bueno, entonces las religiones tienen una cierta dimensión que genera criterios públicos de corrección. Lo que podemos decir al respecto de las fórmulas religiosas, en particular de las cristianas, es que tenían esos criterios, pero tenían también mecanismos de inclusión, ¿no? Uno de los rasgos más singulares del cristianismo es que es una religión del perdón, pero además de un perdón que todos los cristianos creen necesitar, con lo cual todos los cristianos se autodeclaran incorrectos. O sea, la incorrección está internalizada, ¿no? No hay cristiano que pueda declarar, en su sano juicio cristiano, que no necesita con carácter urgente el perdón y la misericordia. Con lo cual, ahí hay un matiz que sería muy interesante y que si hiciéramos filosofía de las religiones o de la historia, verían que el cristianismo es verdad que ha tenido 1000 deformidades y utilizaciones políticas, pero es una religión de la no exclusión. No solo porque es una religión a la que te puedes convertir, cosa que no ha sido lo propio de todas, sino porque además todos los cristianos que se afirman cristianos se afirman al mismo tiempo outsiders, o sea, sujetos que están fuera de la ley, que necesitan continua incorporación. Que es un asunto ese muy interesante. Están dentro los que saben que están fuera. Se declaran, se sienten en gracia los que saben que necesitan la gracia, o sea, la ayuda ajena, ¿no? Qué cosa más sorprendente. Al fin y al cabo está fundado sobre la idea de un marginal masacrado, vilipendiado, humillado, expuesto y torturado. Si ustedes y yo fuéramos romanos del siglo I y nos vinieran sujetos que dicen que veneran a un sujeto crucificado, es como algo así como si nos dijeran que veneran a un ahorcado o una cosa así. Pero estos tipos son más raros que... En la rareza hay mucha grandeza y mucha profundidad del cristianismo, y me parece que además es muy importante ver ahora, quedarnos con este rasgo, ¿no? Es verdad, el cristianismo también genera entornos de corrección, también genera entornos que han cristalizado en formas políticas, dando lugar a confesionalismos que restringían las libertades de las personas que no convenían con esa forma. Eso es cierto y es una experiencia histórica que tenemos que asumir. Pero aún así, y en esas, el cristianismo en su esencia es una religión del perdón. Y el cristiano cristiano sabe que lo que necesita es perdón y misericordia.
Pero ha habido otras clases de corrección de correcciones sociales, por ejemplo, las aristocráticas. A ustedes y a mí nos resulta lejano, pero ha habido un tiempo en la sociedad europea en las que uno no sabía vestir con corrección, no sabía conducirse con corrección, no sabía hablar de no sé qué asuntos en este momento y no en otro, no sabía encontrar el momento oportuno para esto, o no sabía bailar, o no sabía, era un sujeto que era considerado como un rústico y por tanto un sujeto que quedaba completamente excluido de cualquier entorno de influencia, de política. Las sociedades aristocráticas son sociedades en las que el bien y la belleza se autojustifican entre ellas. Aquí nuestro amigo que está haciendo una tesis sobre estética. La aristocracia cree que el bien se manifiesta y se manifiesta en y mediante los modales, y en particular un tipo de modales que te incluían en la sociedad de los relevantes y reconocibles, que eran los modales de la corte, o sea, la cortesía. La cortesía es un sistema muy estricto de corrección social, donde la vestimenta para el día o para la noche, para los modales, la dicción, el propio acento podía resultar excluyente. Seguro que un sujeto con un acento murciano como el mío, pues es un rústico. Y claro, todo eso sobre la idea de que la virtud en su forma más eminente, la nobleza, se manifestaba también en la etiqueta, en el modal, en la vestimenta, en la corrección. La propia idea más tardía del gentleman inglés, del caballero inglés, es esto llevado elevado a moral pública. Alguien que no fuera un caballero era impensable que llegara a la Cámara, pero no ya a la de los lores, sino a la de los comunes. Con toda relevancia pública, toda pertinencia pública dependía de ese asunto, ¿no? Todo eso sobre la idea de que ahí residía y se expresaba la virtud. Y luego hay una tercera forma de corrección, quizá haya más, pero en el repaso que yo hice para poder contar las cosas, que es la corrección política stricto sensu, que es cuando las religiones son sustituidas, las religiones y las aristocracias son sustituidas por ideologías y por nomenclaturas partidarias, de partidos, de regímenes, y la intensidad de lo religioso y también el carácter aristocrático del liderazgo se ha expresado pues en regímenes totalitarios donde la incorrección política era criminal. Ustedes han vivido en un régimen cuasi totalitario, informalmente totalitario, porque la incorrección era sentenciada criminalmente. De esa naturaleza han sido todos los regímenes comunistas del planeta, todos, sin duda. Y estas cosas no se dicen, pero, y si uno las dice, ya saben, es de extrema derecha, o ultraderecha, o ultracatólico, pero los muertos que acumula la revolución cultural de Mao Zedong, o los años de gobierno estalinista, o las revoluciones caribeñas, y Silvio Rodríguez, que es el poeta de la Revolución Cubana, tiene una canción, una elegía a la Revolución Cubana, en la que la frase más tierna y conmovedora es la de, literal, ir matando canallas con cañón de futuro. ¿Cuántos pobres hombres y mujeres han caído bajo la categoría de canallas sencillamente porque se resistían a la posibilidad siquiera de ese paraíso proletario prometido a fuerza de tiros en la nuca? Y ahí está, y ha sido el gran siglo XX, desde muchos otros puntos de vista, ha sido sin ninguna duda el escenario de las atrocidades más lamentables.
o en menor cuantía en crímenes y en tiempo, pero también los regímenes totalitarios de naturaleza fascista o el nazi. Claro, ahí los criterios de corrección. Por eso es sorprendente que el régimen que Occidente se da a sí mismo, que buena parte de Occidente se da a sí mismo, que es precisamente el de la democracia, como el régimen en el que las posiciones divergentes y plurales pueden alcanzar un régimen convivencial, pacífico, cooperativo, buscando la prosperidad general, pero al mismo tiempo sin querer reducir la pluralidad. Por eso, lo sorprendente de nuestra modalidad de la corrección política es que aparece bajo la forma de lo democrático y que la idea misma de lo democrático se ha asimilado con una de las variantes legítimas en la discusión pública. Y esto es lo que nos pasa. Y que además de esa variante variante legítima, modo de ver la vida y de ver el mundo, legítimo no en el sentido de que a mí me parezca veraz, sino sencillamente que me parece legítimo pensar así, defender esas ideas en la discusión pública, pero que ese punto de vista se ha impuesto como el punto de vista que se identifica con lo democrático y que tiene que regir a las sociedades democráticas de tal manera que todos los divergentes o los discrepantes pasan a tener un estatus de ciudadanía moral precario, si no es un estatus directamente restringido en sus capacidades de libertad de expresión o de libertad de opinión o de asociación por legislaciones que asumen esa posición en litigio. Los intentos por declarar el aborto un derecho constitucional es sencillamente querer dar por zanjada una discusión que es legítima, por intentar reducir a la condición marginal de esa minoría que, por minoritaria que sea, mantiene una posición en cuya discusión es legítima su concurrencia. Querer cercenar, cancelar discusiones que están en marcha y que están en marcha además desde posiciones que encarnan el punto de vista de una tradición milenaria, que además es la fundacional de las sociedades en las que nos encontramos. Todo esto es lo que convierte en dramático y le da las proporciones de lo asombroso a la corrección política, que desde otro punto de vista pues puede ser una variante de las que históricamente ha tenido, ¿no? Porque además tiene rasgos, y por eso verán por qué les he hablado de la religión, la aristocracia y la democracia, tienen rasgos singulares. Por ejemplo, esta corrección política tiene la forma de lo religioso. Se convierte en una especie de horizonte no profanable, de límite al que no se puede ir más allá, porque si se va más allá se genera una profanación que tiene siempre el carácter de una inhumanidad bestializada. En nuestros sistemas legales todavía los daños físicos a la sepultura se llaman profanación. Guardamos una memoria muy remota, tan remota como que la mayor parte de la gente hoy ya en España es diseminada en sus cenizas por ahí, no recibe sepultura, pero guardamos una memoria remota de que eso es una cosa sagrada, o sea, un límite no profanable, un límite que no se puede allanar. Bueno, pues de eso tiene carácter los mandatos de la corrección política en nuestras sociedades. Si uno dice cualquier cosa que pueda ser denunciada por homofobia o yo qué sé, o crueldad con el trato con los animales, qué sé cuántas cosas, puede decir, o de negacionismo medioambiental, uno sencillamente pierde el estatus social de ser una persona confiable si es un profesor
puede ser objeto de un procedimiento administrativo con un juicio de faltas, en el mejor de los casos, porque ya hay legislación española que permite ir más allá. Pero oiga, ¿de verdad? Pues sí, de verdad. O sea, y además, sin restitución, sin restauración, o sea, es una religión sin perdón. Y como es una religión sin perdón, todos los que lo profesan se declaran inconscientemente inmaculados, nacidos de vientre sin pecado. Ya son millones, pero son los últimos decenas de millones de sujetos que se han sumado al estatus de Nuestra Señora, o sea, nacidos sin mácula. Dice, pero, ¿y por qué esa nueva religión es una religión en la que o vivo o muerto? No hay perdón. Pero o vivo o muerto, como hacían los romanos. Sabían que los romanos, cuando un emperador le tenía muchas ganas a alguien, decretaba sobre él una pena que se llamaba damnatio memoriae, que significaba que borraban su nombre hasta de las estelas funerarias. O sea, hasta su lápida se quedaba sin su nombre. Lo borraban si hacía falta de la columna de Trajano, si es que estaba ahí. O sea, no había límite. Su linaje, su familia, pues eso es lo que hace, ¿no? Y con el pobre sujeto que se ha acusado de que... Pues eso, dice, hombre, el catolicismo siempre ha sido muy comprensivo de las debilidades humanas. O sea, nunca nadie ha quedado impedido por ser mujeriego, por yo qué sé, o por ser bebedor, o por yo qué sé, pues sí, era una cosa que no estaba bien vista, pero todo el mundo sabía dónde estaban las puertas abiertas, las primeras puertas que se le iban a abrir. Hoy un tenor es acusado de lo que sea y no vuelve a cantar. Un sujeto grabado en un vídeo, pues no sé, dando 2 palos de más a un bicho y dice, bueno, pero es que estamos a favor de... No, si no estamos a favor, si yo lo que estoy señalando es que ese sujeto se acabó, punto. O sea, no hay remisión, ni restitución, ni restauración, ni la declaración más humillante y pública de arrepentimiento le ganará nada, porque no hay perdón. Es un puritanismo, sin Dios, sin perdón, ejercido por unos sujetos con la arrogancia inconfesa, pero evidente, de inmaculada. ¿Qué es que decir? Pero esto es una estirpe nueva. ¿No? Estaba contando esto una vez, uno al final me dijo si había visto no sé qué serie en la que había unos sujetos que eran los inmaculados. Y digo, no, y dice, pero los inmaculados son exactamente como tú has descrito, son unos sujetos sin compasión. Porque solo los seres humanos que reconocemos nuestro quebranto, nos inclinamos a la dispensa y a la disculpa y a la comprensión. El carácter inmaculado de esta nueva casta de ungidos por los que no se les debe de conocer. Claro, luego aparece una que escribió no sé qué Twitter cuando no sé qué, y la pobre, es que no hay tragedia griega que describa semejante destino tan trágico. Está a 2 días de que te den el Oscar, celebrada como heroína mundial, como abanderada de la vanguardia, y te encuentran un Twitter o 2 en los que has dicho no sé qué tontería. Is in misericordia, damnatio memoriae. ¿Recuerdan? Hubo un concilio de estos ungidos e inmaculados y nadie puso su nombre en la boca. Nadie. Semejante. O sea, la corrección política contemporánea
tiene dimensiones religiosas, y esas dimensiones religiosas es la de unos inmaculados sin misericordia, sin perdón. Pero tiene también dimensiones estético-aristocráticas. Hay que saber qué hacer y qué decir y cuándo. Yo, o sea, no sé, yo he debido de transgredir ya todos los criterios de la corrección política. O sea, no se preocupen, están, no sé, o sea, cualquier día pasa cualquier cosa, o sea, salimos en el telediario seguro. Dice, pues, porque hay que tener el gusto y el tacto de decir las cosas que corresponden donde corresponden. Hay una nueva aristocracia, una aristocracia que ya no es de linaje, es plutocrática. Es la primera vez en la historia, no es la primera vez, la segunda que yo sepa, la primera vez, la segunda, pero en realidad la primera vez en la historia en la que los ricos se han declarado la sede de la conciencia moral universal. Hay que haber montado Amazon, o Microsoft, o Apple, o Tesla, para convertirse en faros mundiales de la vanguardia moral de la humanidad. El único sujeto que yo sepa que lo consiguió antes fue Séneca, que saben ustedes que es un filósofo moral, que dice cosas muy sensatas, pero que entre que decía cosas sensatas y otra se hizo el más rico del imperio. Pero es el único caso. Y además no sé si él estaría contento con que lo supiéramos, pero ahora un sujeto cuyo mérito es haber montado una nueva empresa de tecnología, de mensajería y reparto de cajas, y este sujeto, o sea, la aristocracia se ha hecho plutocrática, pero igual, con las mismas exigencias de etiqueta. Es que la plutocracia se ha hecho cortés y se ha hecho cortesía. Pero esta nueva aristocracia es una aristocracia sin virtud y sin nobleza. Es una pura estetización de posiciones morales que apenas requieren un compromiso del corazón humano. Y los compromisos que requieren nunca implican esfuerzos de autocorrección. Como yo que era un hombre anterior a nuestra época, y entonces mis hijos de vez en cuando me sorprendían tirando un papel al suelo, lo confieso ante ustedes, ya sé que esto no tiene perdón público, no se preocupen, ya lo he dejado de hacer y hago penitencia, ya no tiro papeles al suelo nunca, y siempre cuido de los entornos hídricos y de los ecosistemas submarinos, y no se preocupen, estoy completamente reducido a la corrección. Ya, pero de verdad, recoger el plástico de las playas puede ocupar el lugar que ocupaba, no sé, las óperas de Mozart. De verdad esa es la ascética que construye las personalidades. De verdad que esa es el régimen por el que el espíritu se nutre y crece. De verdad. Eso, y los patitos del Manzanares y las focas del Antártico. De verdad, que estamos a favor, ¿verdad? Ustedes quieren que haya patitos en el Manzanares, yo también, y que haya... Pero de verdad, una cosa por la otra. Y la misericordia. Y la tercera, la corrección política que tiene su forma contemporánea, que es el empeño por construir, y en este no me voy a entender porque lo conocen ustedes, por construir y dar forma a democracias sin pluralismo, donde en la disputa, en la discusión pública, el árbitro lleva la camiseta de uno de los partidos, y además al otro, al pobre, han expulsado a la mitad. Entonces, esto no es democracia. La democracia no es una religión, que es en lo que la convierte la corrección política. La democracia no es una ética con su estética, que es en lo que la convierte
la corrección política, porque cuando una democracia se convierte en todo eso, deja de ser una democracia plural. Y son particularmente excluidos aquellos que tienen una idea de la religión y de la virtud que no coincide con la opinión de la mayoría. Y entonces el Estado se convierte en el agente y en la sede de los anhelos morales de la humanidad y en el agente del progreso, y entonces quien tiene autoridad para decir que tenemos que enseñar a nuestros niños es el Estado, porque como una de sus conciudadanas dijo, no son de los padres, deben de ser suyos, imagino. Y el Estado es el que tiene la obligación de decirnos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, incluido qué tenemos que comer y qué no tenemos que comer para no convertirnos en un coste de la seguridad social, y dentro de poco hasta qué edad vamos a vivir y hasta qué edad no merece la pena, porque para eso hay funcionarios que son la encarnación de la conciencia moral y de los anhelos del corazón del hombre para administrar cuando un ser humano es una carga y cuando deben hacer y no deben hacer, y lo ofician así, declarando qué feto merece la vida y qué feto no merece la vida, y qué enfermo merece un tratamiento y qué enfermo no merece un tratamiento, y ya lo hacen en nuestros hospitales. No estoy hablando de Holanda, donde hay unos 4 locos que no sé qué, no, ya lo hacen los sistemas sanitarios públicos de nuestro país. Y entonces uno... Pero no me quiero extender, porque todas esas cosas las saben ustedes. Lo que quiero es intentar profundizar un poco en qué es esto. Y les tengo que para que se entienda bien, les tengo que contar una historia. ¿Me permiten? En un libro que se llama Aturbe Condita, Tito Livio, que es un historiador del siglo I de Roma, hace un relato sobre la supuesta fundación de Roma. En ese relato retroproyecta los ritos con los que los romanos habían fundado colonias y ciudades. Y cuenta, es cuando él da forma literaria a una narración. Cuenta cómo Rómulo y Remo se disputan entre ellos el liderazgo para fundar la ciudad de Roma. Consultan a los augurios, a los auspicios sabe, entonces pues hacen unos sacrificios, entre unas aves señalan a Remo como señalan que tiene el beneplácito de los dioses, pero luego otros dioses y más importantes mandan otras aves y más importantes, con lo cual Rómulo tiene el régimen de los auspicios romanos, queda señalado legítimamente como el rey de Roma, hace unos sacrificios, y como los reyes en las tradiciones antiguas son sacerdotes y son jueces, además de reyes. Son las 3 dimensiones fundamentales del poder, aparecen también en la Biblia y aparecen en la tradición. Y como sacerdote lo primero que hace es unas ofrendas, y como juez lo primero que hace es la primera ley. La primera ley no está hecha con palabras, él coge un arao y empieza a abrir un surco que va señalando el perímetro de la ciudad. Ese surco, abierto con un arao, en latín se llama lira, entonces va abriendo el surco, y donde quiere que ese límite sea transitable, entre dentro y fuera, levanta el arao, en latín portare, y de donde viene puerta, y ese lugar sin surco era transitable. Pero el surco mismo era un lugar nosotros en castellano todavía lo decimos así, no allanable. O sea, ahí había. Y entonces declara que quien allanare, o sea, quien cruzare el surco, será reo de muerte. Con eso está creando Roma, está haciendo una cosa que antes no existía, que es un dentro que es habitable por aquellos sujetos que saben respetar el límite, o sea, que saben respetar una norma, aquello es una cosa artificial, mientras que fuera
van a vivir los seres humanos que no saben respetar normas artificiales. Los de fuera, los de dentro viven con la forma de la ciudad, que en latín se llama civitas, y la forma de la vida de la ciudad es la civilización, y los de fuera van a vivir con la volcánica ingobernable forma de las pasiones, que no saben someterse al límite. Por ejemplo, si te sacan un ojo, no sabes sacar solo un ojo del otro, sino que saca todos los ojos, como están haciendo hoy los judíos, que están como si no conocieran la ley del talión. La ley del talión es un grado imperfecto, pero es un grado de civilización. Si alguien te corta una mano, córtale una mano, pero no las dos, y no le quites la vida. Pues ni eso, o sea, porque no saben someterse a medida, entonces fuera habitan fuera del límite los que no conocen el límite, ni lo respetan, y son la barbarie bestial de los hombres incivilizados. Y hace unos domingos, perdón por esto, pero en el Evangelio de la festividad del Buen Pastor, en el Evangelio se dice: el buen pastor viene por la puerta y no salta el aprisco. Claro. Esto es lo que dice Rómulo, exactamente es esto. Si ustedes encuentran a alguien entrando a su casa por la puerta, no le dan un estacazo antes de hablar, pero como lo encuentren por la ventana, pues ustedes les saldrán la cana de darle estacazo. Ya les aviso que no se lo den, porque defender la propiedad privada en nuestro país no da lugar, no justifica un daño físico ni siquiera menor. Pero bueno, pero saben ustedes que el que viene por la puerta no viene con buenas intenciones. Perdón, por la ventana. El que viene por la puerta está por ver, pero el que viene pues eso es lo que dijo Rómulo, el que entre por donde está el límite, ese será reo de muerte. Lo hizo su hermano, y de aquí viene la teoría política europea de que la ciudad nace con un fratricidio. No, la ciudad nace con el primer acto legítimo de un juez que promulga una ley, la hace pública y la aplica a pesar de que el penado sea su hermano. Pero a nosotros nos interesa porque es el límite de los que viven respetando el límite y por tanto los que tienen una linde entre sí y la respetan, los vecinos. Lo que Rómulo ha fundado es un espacio del que formas parte en tanto que vecino, porque respetas la linde del de al lado. Si, como sabemos los que venimos de zonas agrícolas, si los agricultores tienen una disputa, aunque sea de nada, de 5 dedos sobre la linde, ahí ya no hay sociedad civil, hay guerra civil. Y como Rómulo y Remo. La sociedad civil se funda sobre el mutuo reconocimiento de lo que es de otro, que así definen los romanos la justicia, lo que es de suyo, lo que es del otro, lo que es del otro empieza aquí. En castellano, justo significa justicia, pero significa también exactitud, porque la linde está aquí, no 2 palmos más allá, no aquí. Lo justo requiere exactitud, y eso es lo que pueden hacer los hombres que viven en la ciudad. Admiten la linde, admiten su exactitud, admiten que les obliga. Pero los que no admiten el límite, lira en latín, los que no admiten, y ese espacio interior es el espacio común, que genera un sentir y un sentido común. El sentir común de los que tienen un sentido común en la sociedad de la antigua se manifestaba en lo que aplaudían juntos, en el teatro, en la plaza, en el estadio. No hay comunidad política sin aplausos comunes, no los hay. España nunca ha sido más España que en el Mundial y en los aplausos a los sanitarios, nunca en los últimos 20 años, nunca. Porque los aplausos son la base cordial del sentido común y de lo público, porque aquellos que forman un público aplaudiendo lo mismo tienen el movimiento interior a formar un espacio de lo público en lo que son lo mismo. Bueno,
Pues todo eso, el sentido común y el sentir común, es lo que rompe quién salta el límite. Pero ¿cómo se dice en latín al que salta el límite, que en latín es lira? En latín es delirare. O sea, los límites señalan el sentido común, señalan lo que tiene sentido decir, lo que tiene sentido sentir, lo que tiene sentido pensar, lo que tiene sentido hacer. Y quien se sale de eso es un bárbaro. O, todavía peor, delira. Se ha vuelto loco. Y ustedes y yo distinguimos entre los locos y los delincuentes, pero ese límite no es tan claro. Para contar una anécdota, la cuento aquí, no tiene ningún valor por mi parte, la cuento en todos sitios, la pueden ustedes encontrar. Mi experiencia infantil de que entre el delito y la locura no había un límite en mi padre, comentando detrás de mí, viendo en la tele la escena de un atentado de ETA y decir, están locos. Y a mí quedárseme grabado es como un niño diciendo, ¿locos? ¿Locos? Están locos. El mal en su forma suprema es locura. Y usted y yo no sabemos distinguir. Y por eso las sociedades de la antigua solo privaban de libertad a dos tipos de sujetos, que eran el mismo, el delincuente y el loco, que es exactamente lo que usted y yo estamos en peligro de ser. Precisamente porque usted y yo profanamos los límites. ¿Qué límites? Los de la corrección fraterna. Porque no admitimos que lo sean, los de la corrección fraterna, los de la corrección política. Porque no admitimos que lo sean. Y como no lo admitimos, somos sediciosos, bárbaros, delincuenciales y delirantes. Y somos ya eso, solo que en grado todavía tolerable. Pero no está asegurado que lo sigamos siendo en grado tolerable. Yo no me quiero poner apocalíptico, yo creo que no es probable que lleguemos, pero ahí está. Ahí está. La secuencia no es una invención. Yo no puedo ganar, bueno, tampoco lo he intentado nunca, pero no puedo ganar una cátedra en una facultad de filosofía del Estado español. Vamos, se tienen que morir todos al mismo tiempo. No, o sea, no es posible. No. A mí no me va a publicar una de las 3 principales editoriales. Bueno, que no me va a publicar porque no lo merezco. Pero quiero decir, a ver, si lo llegara a merecer, tampoco. O sea, no espero que... O sea, bueno, pero no quiero... Y ustedes, si ustedes trabajan en un gran despacho, como me pasa a una hija mía, en uno de los mejores despachos españoles, es de sentido común que no se puede pensar, sentir y hacer lo que ella piensa, siente y hace. Es de elemental sentido común. Y si ella asume que se sepa lo que piensa, siente y hace, sabe que está en precario. Porque no se puede ser un buen abogado sin sentido común. No te puedes fiar. Como no te puedes fiar. Y entonces este asunto se pone complicado. Y por eso es de naturaleza urgente no callar y participar, pero de naturaleza urgente, pero es una urgencia de supervivencia. Ya sé yo que en algunos entornos es más complicado que en otros, ¿vale? Estoy de acuerdo. Pero es el silencio de las víctimas que se someten al régimen mental del verdugo. Es el pobre exterminado por razones raciales que encima se cree que es inferior. Es necesaria una rebelión pacífica y democrática de hacer visible la discrepancia, de manifestarla en los términos en los que es legítima, en sociedades de hombres de bien, que quieren tener un régimen de convivencia,
en un estado de pluralidad irreductible. Hay gente que no va a dejar de pensar lo que quiere, está muy bien que sea así, si ellos quieren. Es dejación de derechos. Y además es una dejación de derechos que se vuelve cómplice. Porque en la medida en la que no aparece la discrepancia, en que esa discrepancia no es razonada, en que esa discrepancia no es argumentada, con toda modestia se lo digo, por eso estoy aquí. Porque es urgente. Y porque además ustedes y yo, o la mayor parte de ustedes y yo, pertenecemos a una tradición que es de la que ha nacido nuestra civilización y nuestras sociedades. Es la matriz de las libertades civiles que nosotros disfrutamos. Y esta era la parte en la que quería explayarme, pero yo creo, ¿cuánto tiempo me queda? Poco, ¿no? Llevamos 1 hora y 5 minutos. Llevamos 1 hora y 5 minutos. Pues entonces no me voy a explayar. Pero solo quiero decirle una cosa. Cuando Yahvé llamó a Abraham y Abraham fue a Moria a sacrificar a su hijo, para los hombres del tiempo de Abraham no era sorprendente que un Dios pidiera sacrificio humano, aquello era ordinario, y no era sorprendente que un padre estuviera dispuesto a sacrificar a su hijo. Nada de eso era extraordinario, nada. Lo extraordinario era que Dios impidiera el sacrificio y pidiera la sustitución de eso por un cordero. Eso sí que era extraordinario. Y todavía más extraordinario que declarara que los primogénitos le pertenecían y que ni siquiera los padres podían disponer de él. Eso era lo extraordinario. Cuando los castellanos y los extremeños y los andaluces y los llegan a América, y los vascos llegan a América, y se encuentran a unos sujetos que matan por miles a otros, esos sujetos lo que no eran es hijos de Abraham. El suceso de Moria es la institución de la supresión de los sacrificios humanos y la supresión de la disponibilidad de la vida de los hijos por los padres porque es decretada de propiedad de Dios. 1000 y pico años después, el producto de la civilización occidental más sofisticado, que es junto con la filosofía griega el derecho romano, todavía reconoce a los padres el derecho de disposición de la vida de los hijos. Todavía. Los aztecas, además de ser lo que eran, unos caníbales, lo que no eran y todo lo que eran es porque no eran hijos de Abraham. La tradición a la que usted y yo pertenecemos es la temprana, la pionera, la primeriza, si quieren, en el conjunto, en la civilización, en la humanización de la propia religión, que tenía caracteres tan deformes y tan bárbaros que de suyo era, como se demuestra. Pero las chinas que durante toda la segunda mitad del siglo XX han estado abandonando niñas por millones, no porque a Abraham Yahvé se les apareciera en un sueño, o el ángel de Yahvé se le apareciera en un sueño y les pidiera aquel, sino porque había un edicto del gobierno del Partido Comunista Chino. Podían hacer eso porque no eran hijas de Abraham. O sea, podían hacerlo no por el miedo, que lo hacían por miedo, obviamente, sino porque no se les rompía el corazón. Porque los vínculos que ustedes llaman instintuales o instintivos entre una madre y un hijo, también en nuestra especie, requieren de esclarecimiento cultural, requieren de esclarecimiento moral. La conciencia esclarecida de que un padre no puede disponer de la vida de un hijo, la tienen los hijos de Abraham, no la tienen los romanos ni los griegos que exponían y abandonaban a niñas como lo hacen los chinos del siglo XX. Ustedes y yo queremos vivir en una civilización donde los padres... Esto es lo que ustedes y yo reclamamos cuando estamos en contra del aborto. Esto.
que no es propiedad del padre ni de la madre, no ya su cuerpo y mucho menos lo que ocurre en el cuerpo. Esto es esto mismo. Ustedes y yo somos del día después de Moria. Nuestros conciudadanos son del día de antes. Ya no son hijos de Abraham. ¿Me siguen, verdad? Pero ustedes y yo creemos que se puede elegir oficio, cosa que en los sistemas sociales tradicionales no era posible, porque la gente heredaba el oficio de sus padres, porque vivimos en unas sociedades que se formaron y se estructuraron en la cristiandad, en la primera cristiandad medieval, donde el oficio vertebral, el oficio que daba forma al orden social y al sistema de las convicciones del orden social y a lo que aquellos hombres creían y amaban y respetaban, ese oficio era el oficio de unos sujetos que eran célibes, los que habían abrazado la perfección de los consejos evangélicos, la castidad, la pobreza y la obediencia. Y no podían heredar su oficio ni transmitirlo porque eran célibes, porque además renunciaban a la herencia paterna y a la ciudadanía. Esos sujetos tuvieron que crear una institución donde ellos, por primera vez, convertían en sistémico, o sea, creaban una institución que se propagó como si fuera el fuego, donde había gente dispuesta a enseñar su oficio a los que no eran sus hijos. Y su oficio era el oficio religioso, las letras sagradas, el depósito de la revelación, de la tradición, del magisterio, pero su oficio, porque lo hacían en las ciudades, las nacientes ciudades medievales, eran también las obras de misericordia, y entonces con las letras sagradas, con los saberes sagrados, se incluían los saberes civiles que permitían hacer las obras de misericordia, curar al enfermo, enseñar al que no sabe, dar consejo, consolar. Y entonces en esas instituciones donde se aprendía el oficio de alguien que no era tu padre, porque era un oficio que no se podía heredar ni por la sangre, ni por el patrimonio, ni por la ciudadanía, entonces empieza a estudiarse medicina y leyes y retórica, junto con las letras sagradas, y ese sitio se llama universidad, de estricta fundación cristiana en las sociedades medievales, que tiene además, antes de llamarse universidad, antecedentes, que se propaga en 50 años, hay 60, porque se hace sistémico, y entonces los europeos empiezan a poder pensar que al respecto de su oficio civil pueden ampliar la clase de libertad que tienen los religiosos al respecto de su vocación religiosa, y empieza a pensarse mucho antes de lo que Max Weber dice, que lo aplica a la ética protestante y al espíritu del capitalismo, empieza a pergeñarse la idea de vocación profesional, porque elige el derecho no por herencia, sino por un barrunto interior que te inclina, con el que tienen que ver tus capacidades y tu auto. Y entonces los europeos nos acostumbramos a elegir oficio, nos habíamos acostumbrado antes a elegir esposa, porque convertida en sacramentum, los padres no eran los que decidían, como es costumbre en todas las sociedades tradicionales, porque los que se casan y se vinculan son los linajes. Si conocieran ustedes, pero en fin, no les escribí. En Trento, 1567, se declara la Iglesia formalmente por primera vez, porque están habiendo abusos, y están habiendo abusos por la Reforma luterana, porque la Reforma luterana, al suprimir la naturaleza sacramental del matrimonio y el orden sagrado, regresa a la figura del padre todos los poderes que en la cristiandad medieval católica moderaban los poderes de los padres, que era la Iglesia, la autoridad sacerdotal, la tradición, y como empieza a haber en las regiones católicas también de tradición germánica, que tienen estructura tribal, empieza a haber otra vez la denegación del matrimonio por la falta, no por la falta de consentimiento, sino por el veto paterno. Tiene que declarar en Trento que los oficiantes son los esposos, y que el consentimiento que da validez al vínculo es el de los esposos y el de nadie más, y que no es necesaria ni la no contrariedad del padre. 1567, 1597,
Romeo y Julieta es la tragedia que escribe Shakespeare sobre cómo a unos tíos los Montescos y los Capuletos no les dejan casarse. Usted y yo hemos llegado a pensar que enamorarse de una mujer, que querer, o un hombre, que querer pasar la vida con un hombre, con una mujer, tal y como lo pensamos, es de estricta genealogía cristiana. Bueno, ya no, porque ahora lo que piensan es que es un estado de exacerbación erótico-sentimental, y eso no, pero que no hay poder sobre la tierra que pueda decirme con quién me he de casar, o que tenga eso, y solo los hombres acostumbrados a darle forma a su vida sin que el pasado la decidiera, porque podían elegir esposa, porque podían elegir oficio, pudieron llegar a concebir que la legitimidad para dictar sentencia en un juicio no la daba el ser descendiente de un señor que en Lepanto se había conducido de manera muy noble y valerosa, que es exactamente el conde de mi pueblo, el conde del Valle de San Juan, en mi pueblo. Y que había gente que sabía más leyes que él, y que por tanto las potestades civiles y los poderes civiles deberían de estar en manos de gente cuyo criterio de legitimidad era su formación y su capacidad, y no su ascendencia como linaje, incluida la jefatura del Estado. Y entonces viene una cosa que se llama Revolución Francesa, que es de estricta matriz católica, eso sí, completamente dislocada, a lo cual los propios católicos contribuimos. No se olviden ustedes que en 1789 todos los obispos franceses tenían título nobiliario. O sea, la estructura jerárquica de la Iglesia se había asimilado a la del antiguo régimen. Y si uno quería derribar el antiguo régimen, tenía que derribar la dimensión del antiguo régimen que estaba afincada y que había hecho sede de la estructura. Es así. Ustedes pertenecen a la tradición intelectual y estéticamente más inmensamente humana y brillante. La maternidad no es motivo de representaciones estéticas hasta que se declara que es adorable, literalmente adorable, porque el Hijo es Dios. No hay cuadros de madres con hijos, hay unas pocas excepciones, para ser exacto, quiero ser exacto. Hay representaciones de diosas con dioses nacidos de, pero son periféricas, incluso en las tradiciones de las sociedades politeístas, la centralidad de la representación de la feminidad en la forma de la maternidad, y además la adorabilidad misma del niño, hasta la idolatría boba contemporánea del bebé, porque ya estamos en el post-cristianismo, pero eso es de estricta observancia, estricta ascendencia cristiana. No hay ningún motivo para tener ni esto de complejo de inferioridad. Bueno, sí, uno, no haber estudiado y no haberse formado lo suficiente para saber que uno tiene el legado más valioso en términos intelectuales, morales y estéticos que hay sobre la tierra. Ese es el único motivo a tener. Muy bien, pues no me quiero extender más. Ha sido un placer y era lo que les quería contar. Lo siento, pero antes tenía que contarlo. Muchas gracias, Higinio. Me voy a dar el lujo de iniciar el turno de preguntas. Es cierto que siempre ha habido modelos de corrección política porque son connaturales a todo modelo de convivencia en general. Lo curioso, me parece a mí, de hoy en día es que pensamos que no hay corrección alguna, o mucha gente tiende a pensar que vivimos en una democracia donde no existe la censura. Eso por una parte. Por otra parte, se hace un diagnóstico ya pues, bastante clásico de que, y aquí usted lo ha analizado muy bien, de que la ideología woke implica una secularización de los valores cristianos. Yo pienso, por ejemplo, que ya en la cultura judía, a diferencia de las culturas paganas, el héroe
el bueno de la película es la víctima. Por ejemplo, el pueblo de Egipto subyugado el pueblo de Israel es subyugado por el pueblo egipcio, mientras que en la inmensa mayoría de manifestaciones de las culturas paganas, el bueno de la película es el poderoso y la víctima es patética, por así decirlo. Si ya esto es cierto, si esta novedad ya es cierta en la cultura judía, pues en la cultura cristiana, donde es Dios mismo el que se vacía, el que se humilla, pues se acentúa muchísimo. Lo que pasa es que con las secularizaciones, pues sin trascendencia, sin Cristo víctima, pues las víctimas ya somos nosotros, todos queremos ser víctima, y por eso también me parece que es inevitable que una cultura secularizada no sea una cultura puritana, ¿no? Porque todos somos víctima, ninguno es culpable. O estamos todo el tiempo intentando buscar al otro que es culpable, pero nunca uno mismo. Y paralelamente parece que todo lo poderoso es malo, toda manifestación de poder es mala. Tiendo a pensar que la mayoría de filósofos y de pensadores modernos y woke, bien intencionadamente, piensan que las defensas de la verdad, del bien, en sentido objetivo, obviamente, son muy peligrosas, porque se escudan bajo una pretensión de objetividad para dominar al otro, ¿no? Al débil. En el fondo, aquí la mayor pretensión y el mayor peligro sería pues, la trascendencia, porque ahí ya podrías escudarte en algo que está más allá del mundo para justificar tu dominio sobre el débil. Entonces, con toda esa secularización, estamos ahora en el ámbito de la pura inmanencia, de todos esos valores trascendentes han sido secularizados. Entonces, lo que yo creo que queda es un juego de poderes, donde los más poderosos serán capaces de generar pues, pseudovalores y imponerlos a los demás. Entonces, mi pregunta, que realmente creo que ya ha sido indirectamente respondida, pero la voy a formular directamente, es si cree usted que es posible, sin trascendencia, un modelo de corrección que no sea abusiva. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que uno de los grandes servicios públicos que prestamos las personas que tenemos religión es evitar que la política se confunda con religión. Y creo que un demócrata que no quiera que la democracia se transforme en una idolatría ético-religiosa de las instituciones y tal, está sometido a la necesidad de poder distinguir la religión de la política, ¿no? Hobbes acusa a los católicos de que son todos sediciosos porque además de al poder civil legalmente establecido responden a un poder transnacional que es como el ve el papado, ¿no? Bueno, pues es que para que la política no se absolutice, no puede tener la última palabra. Y el Estado contemporáneo, precisamente reivindicando su legitimidad democrática, aspira a tener la última palabra. Las dificultades contemporáneas para asumir la objeción de conciencia son sintomáticas. La conciencia no puede estar por encima de la ley promulgada por el Parlamento. Y pero oiga usted... ¿De qué naturaleza y condición son los legisladores? ¿Pero quiénes son? Ni Moisés bajando las tablas del Sinaí. Que la conciencia no puede dar lugar a exclusión. Es verdad que hay que discriminar en torno a qué tradiciones morales son las que justifican, porque no todas son iguales, que vamos a ver. Pues, y eso plantea una dificultad de manera democrática, pero... Entonces, el gran servicio público que presta el creyente es no caer en la idolatría, una idolatría secularizada, posmoderna, o sea, cínica, no es una idolatría al modo antiguo, pero ese cinismo relativista en el fondo esconde
que se ha convertido en ídolo, en ídola. Las leyes civiles, los consensos civiles, los acuerdos civiles, ¿no? Así que, además, si no hay esa diferencia, se produce la confusión. Si no hay, si no hay religión entre los ciudadanos, la religión se vuelve civil y se vuelve, en términos, por así decir, judaico-idolátrica. Un caso es, precisamente, como no he podido explicarlo todo, aquellos inmaculados, inmisericordias, es que tampoco respetan la ley del talión, porque el estatuto de inmaculado es el estatuto de la víctima, que es una secularización de la preferencia cristiana por los estados de desgracia como estados de gracia natural, que es una afirmación extrañísima. O sea, nadie en el mundo antiguo siente que la pobreza entrañe una revelación acerca de la condición humana y del crecimiento del espíritu. Nadie, nunca, nadie. No hay ninguna elegía en Sócrates, ni en Platón, ni en Cicerón, ni en Séneca, que es el que está más asimilado a la cultura cristiana naciente. El pobre es un desgraciado, como el vencido. El cristianismo no niega que la pobreza sea una desgracia, pero cree que en esa desgracia hay una gracia. Una gracia que pueden aprender e incorporar también los que no estén sometidos a la desgracia. Y entonces la pobreza se hace virtud. Asombroso. Entonces, ahora, yendo mal al corazón, y no tengo tiempo para desarrollarlo, si a mí me preguntan, me dijeron, oiga, ¿qué disposición humana es la que pone a salvo de esos excesos victimarios, inmaculados, puritanos, de esa idolatrización, entendiendo por eso lo que entienden los judíos, o sea, venerar lo que no merece veneración o adorar lo que no merece adoración? ¿Cuál es la actitud vital que nos pone a salvo? Que si yo fundara un colegio, ¿cuál sería la virtud contemporánea? La gratitud. La gratitud, que es el reconocimiento de que lo que uno tiene no se lo ha dado uno a sí mismo. Y al mismo tiempo, porque agradecerlo es declarar que es de otro, y al mismo tiempo recibirlo como un bien, que es exactamente lo que no tienen la cultura woke. La cultura woke es desgraciada por ingrata, porque considera que ellos padecen una rotura que ha sido infligida por otro. Y entonces, como se reconocen en tanto que heridos por la acción infligida por el otro, la gratitud es sustituida por el rencor, que es la pasión política y moral que gobierna el movimiento woke. Los conquistadores, los racistas, los varones, los ricos, los blancos, dicen, pues sí, que tú lo que no puedes es perdonar. Que no es que no haya habido daño ahí, pero tú lo que no puedes es perdonar, y porque no puedes perdonar y te posee el rencor, no puedes agradecer, porque el hombre no es capaz de un mal absoluto. Incluso esos son capaces de... ¿Te han dado la vida, por ejemplo? Tener la disposición... O sea, estar agradecido es lo más parecido al estado de gracia que uno puede encontrar en la naturaleza. Literalmente. El agradecido se sabe agraciado. Se sabe y sabe que lo que tiene no es suyo, pero que le ha sido dado como un don benéfico y benigno. La existencia, el mundo, su personalidad, su modo de ser. Y al mismo tiempo reconoce en eso que hay daño. Que hay daño, que entre el legado hay daño. No tanto el infligido como el transmitido, y también el infligido.
forma parte de la imperfección dolosa de los padres, la mácula del pecado original que transmitimos a nuestros hijos. Los hijos nos tienen que perdonar para poder hacernos la justicia de rendirnos una gratitud sin límites. Que es exactamente lo que Freud es incapaz de concebir y por eso cree que el proceso de maduración del sujeto requiere del parricidio. Matarlo para luego reponerlo, pero después de haberlo matado. La virtud humana que hemos perdido es la virtud de la gratitud filial, que en romano se llama pietas. Los cristianos hablamos de la piedad como la relación en intimidad con Dios, porque la piedad es la virtud del hijo respecto del padre en la cultura latina e incluye todos los sentimientos de gratitud, fundamentalmente el de gratitud. Y porque la intimidad de Dios la pasan a pensar los cristianos como la intimidad entre un padre y un hijo y el amor que les une. Y a esa intimidad hemos sido elevados en Cristo y por tanto la nuestra es la piedad del hijo, o sea, piedad, por eso le llamamos piedad. La piedad que en nuestro mundo es impío, en sentido, no lo digo en sentido cristiano, lo digo en sentido romano. No sabemos que, no sentimos, no es que no lo sepamos, que no sentimos que debemos cuanto tenemos a otros y que eso, que incluye cosas malas, es sin embargo en su integridad un bien que es la existencia misma, el mundo mismo. Así que lo que son esta corrección política contemporánea es una herejía de ingratitud, una herejía moral, antropológica, de ingratitud. Creer que la realidad lo que está constituida por algo que merece el rencor. Por eso me parece a mí que la novela contemporánea que cuenta el alma moderna es la historia de alguien herido y que convierte el rencor en la pasión. Capitán Ahab en Moby Dick. Léanla, aguántenla. Hay 50 páginas sobre los cetáceos que no hay quien se las trague. Se las pueden ustedes saltar, pero léanla. La obsesión moderna es una herejía sobre la idea del pecado original. Que piensa, con raíz luterana, que ese pecado nos desgració. No que nos hirió, sino que nos desgració. Sí. Y por eso creo que hay que enseñar a los niños a ser agradecidos y darles razones para que estén agradecidos. Pero yo lo digo de broma, pero lo digo también en serio, que cuando voy por la calle y oigo a una madre joven que dice al chaval, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? Porque le acaban de dar algo y le dice, gracias. La civilización occidental todavía no está muerta. Todavía hay un resorte. El propio cristianismo eleva eso a condición sacramental, casi, porque Eucaristía significa acción de gracias. Tiene muchas otras cosas, pero los agradecidos, ese sería un buen sobrenombre de... ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Los hemos sometido a un régimen severo. Tienes que tener los dos a la vez. Sí. Bueno, muchísimas gracias, lo primero, por su conferencia. Acércatelo. Sí, muchísimas gracias por su conferencia.
para hilarlo con lo que acaba de decir. Pero mi pregunta es, ¿se vislumbra alguna pequeña esperanza de que la cultura woke en estos momentos esté ya, de que hay un punto de inflexión en la evolución, diríamos, de que lo woke se ha impuesto rapidísimamente y ha conquistado tremendamente, sobre todo el mundo intelectual, universitario, etc. Pero no hay algo, no hay eso, una pequeña luz de que se vea que hay un punto de inflexión y que esto, la velocidad a la que esto sube, no quiere decir que baje ya todavía, pero que haya un pequeño cambio. Pues no lo sé. No quiero improvisar y darle una... A mí me parece que si esos rasgos se quieren ver en reacciones políticas a lo Trump, pues es que los cambios reales son cambios de naturaleza cultural y tienen que ver con los hábitos personales y con lo que una persona se hace capaz de decir, de sentir y de pensar. Y eso requiere cultivo y es lento y crece y florece con un ritmo vegetal, no con ritmo... Y entonces yo desconfío mucho de esos movimientos rápidos. En la manera en la que manifiesten lo otro, pero eso tampoco hay manera de saberlo mucho, ¿no? Si en lo otro hay otra... Yo creo de verdad que la esperanza, y eso nos pone en un aprieto, está en el ámbito de lo cultural. No me refiero solo a lo que aparece en la prensa como sección cultura, ¿verdad? Que también. No, me refiero en los hábitos menores de la convivencia, en los hábitos familiares de existencia, en que haya niños que crezcan agradecidos, en que haya personas que tengan la grandeza de ánimo de pensar que pueden hacer promesas incondicionales, promesas que le puedan decir a una mujer: yo he nacido para pasar mi vida contigo, y hacerlo en la forma de una promesa, y pensar que es una locura hacer semejante promesa, como todos los casados sabemos, que eso no, pero que puedes hacerla, porque no te va a faltar el auxilio para dar cumplimiento a eso, ¿no? Y fiando mal en el auxilio, yo creo que estas cosas son. Y eso, yo creo que el núcleo, el generador de cultura es la familia, sinceramente. Pero luego me parece que la literatura, la filosofía, la música, el teatro, las grandes artes enseñan a sentir y llevan eso a una plenitud, y que lo que nosotros hemos hecho es abandonar eso, y ahí no vamos, ahí la recuperación no ha empezado. No sé, y los demás cambios me parecen superficiales, si no son la emergencia de esto. Y no tengo la sensación de que haya más literatos, o más músicos, o más filósofos, o más cineastas, o más... Que no es que me parece que ellos sean los fundamentales, me parece que ellos son síntomas de que hay una nueva mirada al mundo, una mirada renovada, que sabe descubrir la belleza. No, creo que antes, para que haya esa gente, antes han tenido que pasar otras cosas, y es que la gente viva en una especie de cuasi estado de gracia natural, que es pues con un cierto repertorio de virtudes, entre las cuales hay algunas que son centrales y estructurales de la personalidad, la gratitud, ¿no? Cualquier otro cambio me parece que será un cambio
Y nosotros eso lo hemos abandonado. Lo hemos abandonado. Y ahora mismo estoy escribiendo el prólogo de un libro de un maestro mío que murió hace un año, y un libro póstumo de entrevistas que le hacen, y él dice, y yo me fío de él, que más de 2/3 de los occidentales maduros están divorciados. O sea, en su corazón no son capaces de concebir una promesa incondicional. Y el otro tercio no sé si es que no están casados, pero sin eso no, o sea, es que no sabemos qué es. Perdón, ya que aprovecho. Mire, yo les voy a contar esta historia porque es breve, abuso, pero es breve, pero es bonita. Yo llegó un momento de mi vida que me di cuenta que no iba a poder leer los libros que quería volver a leer, porque me estaba haciendo mayor, cosa que suele ocurrir. Y entonces me entró pánico y dije, bueno, un momento, a partir de este momento me leo. Hablo de literatura, básicamente. La filosofía la llevo por otro régimen. Y sociología y tal. Y a partir de ahora me leo uno que ya me he leído y uno que no me he leído. Y entonces, uno de los que tenía en la cabeza que me tenía que leer era La isla del tesoro de Stevenson, que había leído porque había algo de ese libro que sabía que había que buscar, ¿no? Y me lo compré y tal, y me lo leí sin que mi mujer se enterara, claro. Lo había comprado, digo, me compré una edición de esas que no puede ahorrarse algo, y entonces me lo leí y acabé súper decepcionado. No he encontrado nada. Pero es que las cosas hay que trabajarlas. Yo en aquella época me obligaba a hacer una reseña breve para mí de los libros que leía, y haciendo la reseña dije, joder, ya lo sé, ya sé por qué quería leer el libro, o sea, ya sé qué era lo que buscaba. Claro, las cosas más escondidas son las que están a la vista. Yo quería leer el libro porque lo que me fascinaba era el título, La isla del tesoro. ¿Por qué los tesoros están siempre en islas? Y además te falta la mitad del mapa siempre. Y encima hay unos piratas que van a llegar antes que tú. ¿Y qué es y por qué eso pasaba? Y entonces ya me puse a estudiar, claro, había encontrado la pista. Y entonces, es verdad, es un paradigma literario. Las islas, las cosas perdidas siempre están en islas, desconocidas además. O en la literatura oriental, que está en desiertos. Segunda pista. Entonces, ¿qué tienen en común el desierto y el mar? Pues, claro, yo ya lo sabía porque ya al desierto le había dado muchas vueltas. Son el sitio donde no hay manera de hacer huella. Todo está bajo un régimen instantáneo de tiempo. En el desierto y en el mar pasa con lo que haces lo que pasa en la tierra a lo largo de una generación. O sea, todo lo que hacemos, toda nuestra vida se desvanece de inmediato. Y entonces, ¿qué es la isla? Tierra firme. ¿Y qué es el tesoro? El tesoro es lo contrario que el mar y el desierto, lo que no cambia. Claro, y entonces, ¿de qué están hechos los tesoros? De los metales y de las piedras más inalterables del planeta. Oro, rubí, diamantes. ¿Por qué son preciosas las piedras preciosas? Porque son inalterables. Y eso es un tesoro, eso es el tesoro. El tesoro es lo que sobrevive al tiempo. ¿Y qué es lo que sobrevive al tiempo? Las promesas. Las promesas, lo que uno hace y dice hoy, y atravesando océanos y desiertos, tormentas y al final está ahí inalterablemente como el primer día, cumplido, llevado a término. Eso es lo que les regalamos los que nos hemos casado a nuestras esposas, un anillo de pedida, o sea, de prometidos. El tesoro soy yo. Yo en tanto que capaz de lo incondicional. No me digan que no es bonito. Muy bonito, muy bonito. Y entonces, y ahí están.
Y ahí están los sujetos que saben llevar los tesoros a quien lo merece, los Reyes Magos, a través de desiertos y de océanos, seguramente algunos desde la península, dice el propio Ratzinger. Y saben, porque luego puedes poner tu corazón inalterable al servicio del estalinismo. Por eso ahí no basta, hace falta una estrella. Y aún así hay que discriminar con el tiempo, porque te encuentras Herodes y te dices, qué cosa más, qué teoría de la libertad más antropológica y más metafísica. La libertad es la de ponerse más allá del tiempo, a través del tiempo, inalterable, reconocible, el mismo. Yo soy el que te prometió que tú no te quedarías sola en el mundo. Y aquí estoy, en mi último día, o en tu último día. Los hijos de cosas así crecen agradecidos, porque les ha sido dado ¿el qué? Pues el don de la gracia, natural y sobrenatural. Un placer. Bueno, Higinio, muchísimas gracias. Vamos, nos quedaríamos aquí escuchándote horas y horas, yo por lo menos. Y nada, te agradezco muchísimo que hayas venido. Hemos disfrutado muchísimo de eso, de que te dejes llevar, vamos, que es lo que hablábamos. Habla de lo que quieras. Un gusto. Y nada, y ustedes, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado como yo. Y que, nada, pues cuando hagamos otra conferencia en la CEP, pues ya os avisaremos. Gracias,